Gloria al nombre del Señor. Siguen llegando hermanos. Todavía no se han acostumbrado bien a este culto primero y por eso están todavía porque duramos unos meses, entre 8 y 10 y media. Así que vuelvo a recordarles que es a las 9 ahora. Amén. Eso también nos saca de la rutina, ¿sabe? Amén. Sí, eso también nos ayuda. Aquí adelantico quedan dos sillitas, por favor. Si llegan hermanos más. Este es el tema general que estamos estudiando, hermanos nuevos. Amén. He preparado ese tema para formar mucho la iglesia en cuanto al culto bíblico. Este calificativo no podemos borrarlo. Colóqueme el tema, por favor, porque tiene que ser bíblico. Y además son la marca, amén, en bajo relieve del culto a Dios. Si el culto se sale del marco bíblico y espiritual, pierde el sentido y Dios no lo acepta. Cultos hay en todos lugares, incluso hay cultos satánicos. A esta hora en Pereira están reunidos en la iglesia satánica, la iglesia luzbeliana. Señor reprenda al diablo. En Argentina, en Buenos Aires, están en el templo maradoniano, también dan culto allá. Y cultos por doquiera, cultos satánicos, cultos esotéricos, cultos hindúes, budistas, cultos, amén, musulmanes, cultos católicos, cultos rosacrucistas, etcétera. Todas las sectas tienen culto, pero nosotros nos vamos al culto bíblico y espiritual. Ustedes, los que están allá, sepan que uno no entra a todo culto, a menos que tenga una información previa que enseñan allí. Amén, hermanos. Yo no me meto a todo culto, con todo respeto. Amén. Yo tengo que saber a qué iglesia entro. Una vez entre Tame y Fortul no nos dejó pasar el río y nos quedamos en un pequeño caserío llamado San Salvador. Cuando eso no teníamos iglesia, ahora tenemos. Entonces, en un pequeño lugarcito allí de un hotelito esos de tabla, yo le pregunto a la señora: ¿usted conoce que alguna iglesia? Me dijo: sí, conozco una iglesia. ¿Cómo se llama? Me dio el nombre. Entonces yo dije: hoy no alcancé a llegar a culto a Saravena, me metí en el culto. Entonces era una iglesia libre. Me mandaron preguntar si yo era cristiano, que sí, que si era pastor, que sí. Entonces no me preguntaron de qué iglesia. Esa noche dijo el dirigente, dijo: hermanos, esta iglesia es libre, aquel que sienta a predicar tiene la libertad, así que nos visita un pastor. Y entonces no sé si usted siente predicarnos. Y así tan la boca de jarro, amén, perdóneme la expresión. Yo le dije: pero yo qué le voy a predicar, pero dije, ya me comprometí, le dije amén. Y yo pasé y prediqué esa noche. Y yo dije entre mí: yo no haría eso. Amén. Que me llegue un pastor que yo no sé de quién es y que yo le diga: venga hermano y nos predica, así sea pastor. Yo tengo que saber de qué concilio es. Amén. ¿Qué doctrina profesa? Amén, hermano. Todo eso uno tiene que ser muy cuidadoso. Por eso vamos a avanzar hoy. Y ya vimos el culto en el Antiguo Testamento. Miren todo lo que hemos visto ahí en ese tema. Hemos visto la definición del término culto. No la voy a repetir porque esto ya es repetición de la repetidera. Amén. El planteamiento, todo esto que está aquí, lo vamos a ver. El desarrollo de todo el culto en el Antiguo Testamento, especialmente en Israel. Sigan sumando. Está en este orden. Estos son los temas, que son 12. Mira, apenas vamos apenas sin empezar. Esto es lo que hemos dado hasta aquí, son inducciones apenas para ir preparándole para que luego nos entremos aquí en Cañaveral. Esto son generalidades. Continuamos. Gloria al Señor. Esto son 12 temas que ni los hemos empezado. El culto en Israel, esto ya lo vimos. Continuamos. Gloria al Señor. Está también la importancia del culto en los patriarcas, Job, Jacob, Abraham, etcétera. Está también que es un culto monoteísta. Amén. Para diferenciarlo del culto católico, que es polisantista, no de santos, el expresidente colombiano, sino por muchos santos. El catolicismo tiene muchísimos santos y por eso diferencia en gran manera del culto bíblico nuestro. Aquí no le rendimos culto a ningún santo, ni a María, tampoco. Al Señor tu Dios servirás y a Él solo. ¿Cuánto levantan su mano y lo adoran? Amén. El culto era tan importante para Israel que a su alrededor se teje su historia, su identidad y su destino. Las grandes festividades judías, que eran 7 en el año, amén,
reflejaban siempre el epicentro de ellos era el culto. Ellos no se reunían a actividades deportivas, ni culturales, ni a comilonas, aunque comían bueno porque había Pascua, pero el epicentro era el culto. Amén. Existe una estrecha relación entre la calidad del culto a Dios y la condición de vida del pueblo. Los estudiosos de la Biblia hemos descubierto que cuando el culto mejoraba su calidad y su asistencia, la calidad del pueblo también mejoraba. Cuando el culto caía en descuido, en desuso, la calidad espiritual, ética y moral y aún social y política del pueblo descendía. Para que ustedes vean la importancia que el culto tiene. Era y es así. Amén. Aleluya. Sigamos, por favor. Gloria a Dios. Grandes cultos mencionados en el Antiguo Testamento. Creo que esta fue la última lección que vimos. Amén. Veamos cuáles. Gloria al nombre del Señor. Vimos la dedicación del tabernáculo, un cultazo, dijo un hermano peruano. Amén. La dedicación del templo. ¿Cuál otra? Lean este. Amén. Esos son cultos que ustedes deben leerlos para que vean lo que pasó allí y en qué ambiente se dieron. Viene ahora entonces la lección de hoy. Gloria al Señor. Subámosla por favor para anunciarla de una vez. Amén. El culto en el Nuevo Testamento. Como usted y yo pertenecemos a ese ciclo. Amén. Porque el Nuevo Testamento está inconcluso. Dios bendiga a los que lo entienden así. Les voy a decir porque la historia de la iglesia, usted toma el libro de los Hechos que la narra y usted no encuentra ese libro terminado. Las epístolas terminan, la gracia y la paz del Señor sea con todos vosotros, amén. Pero mire el último versículo de los Hechos y verá que no está despedido. Alguien colóquemelo por favor. El último de los Hechos, creo que es el 20. Amén. Búsquelo y lo proyectan aquí y verá por qué vamos a estudiar esto con mucha más dedicación, porque esto, además de ser historia, es vivencia. Hechos, capítulo ¿qué? 28-31. Amén. Miren ustedes ese versículo, no lo voy a leer allá porque esas pantallas no están habilitadas. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente. ¿Esto es una despedida? No, es una narración, es un testimonio. Y ahí termina el libro de los Hechos, lo que quiere decir que de ahí sigue. Y sigue y sigue y sigue hasta llegar hoy a Cañaveral. Amén. Hoy 3 de julio del año 2022 estamos todavía escribiendo la historia de la iglesia, que se cerrará cuando sea levantada la presencia del Señor. Alabado sea el Señor. Siendo así, vamos a entrarnos en ese culto. Amén. Alabanzas al Señor, pero antes de hacerlo vamos a ver en los tiempos de Jesús los cultos. Pónganse de pie y vamos a leer en Lucas 4, 16 al 21, por favor. Sí, Señor, alabamos el nombre de Jesús. Lucas 4, 16 al 21. Pero por favor, de gloria al Señor. Ya tenemos 450 hermanos conectados, 248 en YouTube y 204 aquí en el Facebook. Dios los bendiga a todos los que están conectados y son bienvenidos. Aliste su Biblia y estudie con nosotros desde su casa, desde el lugar donde les sea posible. Amén. Dice Lucas 4, 16 al 21. Gloria al nombre del Señor. Creo que ya está aquí proyectado, claro que sí. Vino a Nazaret donde se había criado. ¿Quién sería el que vino allí? Jesús. Oiga, y en el día de reposo, que era un sábado, algún adventista me quiso argumentar con eso. Le dije que Jesús sí estaba bajo la ley todavía, pero la ley y los profetas fueron hasta él. Él fue el último, amén, profeta hasta la ley. De ahí en adelante vino la gracia. Después de su muerte, como él aquí todavía no había muerto, la ley prevalecía y de ahí el sábado, amén, día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a ¿qué? ¿Y qué hizo? Era costumbre de él los sábados asistir al culto judío. Amén. ¿Qué más hizo? Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? Esto. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visita a los ciegos, a poner en libertad a quienes. Lean ahora el 19 ustedes, por favor.
Seguimos, 20. Amén, era un culto público y comenzó a decirles, ¿qué les dijo? Entonces deducimos que Jesús acostumbraba a ir todos los sábados a la sinagoga y que en esta oportunidad ante el público le entregaron el rollo porque él no lo cargaba. El rollo era exclusivo de la sinagoga porque no había libro como hoy. Entonces se leía en público para el pueblo. Jesús lo hizo y leyó justo la profecía que estaba en Isaías referente a él. Se sentó todos esperando una explicación, porque se suponía que a leer iba a predicar. Él se sentó y todos los miraban y de pronto Jesús levantó su mano y les dijo: hoy se ha cumplido esta palabra aquí en esta sinagoga. Qué culto bonito ese. Vamos a orar que aprendamos hoy más de la palabra del Señor. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias por llegar esta hermosa mañana, este día tan especial y esta oportunidad de encontrarnos alrededor del culto a ti. Por eso hemos cantado, adorado, bendecido tu nombre, hemos ofrendado, nos hemos saludado. Gracias también, Señor, por esta cantidad de hermanos conectados que son más que los que están aquí presencialmente. A ellos presento con sus familias, como también a todos los que están aquí, Señor amado, en esta mañana. Que donde quiera, en Estados Unidos, en España, oh Dios mío, en Panamá, en México, Padre de la gloria, aleluya, en Perú, en Chile, en Brasil, donde quiera haya alguien conectado a este culto, tú les hables, nos hables a todos y podamos valorar la importancia, la trascendencia del culto en nuestra vida. Gracias por la escuela dominical, por los niños allí recibiendo la instrucción, por las maestras, Señor, que han estado allí, Padre de la gloria, preparando todo ese material con el cual ilustran la enseñanza a nuestros pequeños. En el nombre de Jesús, amén y amén. Alaben al Señor y se sientan. Gloria al Señor. Amén. Antes de entrar en la enseñanza, les entrego saludos de mi yerno Tito y de mi hija Natalia. Ellos están en un culto especial de familia hoy allí en la cumbre. Entonces Caleb vino por ahí con nosotros porque dijo: yo no quiero ir a la cumbre, yo quiero ir a Cañaveral. Amén. Pues creo que subió, está por ahí. Él subió, anda con una morral a la espalda y ahí carga sus trebejos. Amén. A veces carga güiro y pandereta. Qué bueno que los niños desde temprano vayan entendiendo qué es el culto. Me testificaba anoche Natalia que el pastor Soto predicó la última noche la casa de Satanás allá en Medellín. Caleb le puso mucho cuidado, apenas tiene 5 años, pero estos días estaba llorando asustado en la noche y ella le preguntó por qué y dijo: porque estoy pensando en el trofeo que Satanás tiene para poner sobre mi nombre. Eso me llamó la atención porque eso indica que ese niño le puso mucho cuidado a la predicación. Amén. Y el pastor Soto ilustró eso. Dijo que Satanás tiene, oiga bien, un nombre con el deseo de poner encima de él el trofeo. Y ya Caleb intuye que es un trofeo. Amén. Así que gracias al Señor por estos muchachos, que por eso es que instruye al niño en su camino. Eso se le va quedando desde temprano. Por eso traiga a sus niños al culto. Tal vez al principio no se adapten, pero luego mire que ya se están acostumbrando. Hacen amiguitos allí. Hace 8 días el del hermano, o hace 15 días, el del hermano Joao. Llegó, hermano, y vio una piscina de pelotas y en plancha cayó allá. Ese es el ambiente de ellos. Dios bendiga a las maestras también, no se les olvide estar orando por ellas. Yo siempre paso así de paso y están poniendo en la pared ilustraciones. Ahí vi una mano que le tiene así con un poco de cositas ahí. Y yo bendigo al Señor porque yo para eso, con todo respeto, no sirvo. Amén. Yo estoy acostumbrado a la gente adulta que tiene una mentalidad ya más desarrollada, pero con niños, y a ellos les encanta eso. Por eso es que ese personal que está allá arriba son idóneos, o sea que hay otras más que ayudan. Y otros, es bueno que también los jóvenes se instruyan en ello. Porque en un momento a usted le toca ser maestro de niños. Amén. Cerramos esa parte para entrar entonces en el culto. El culto en los tiempos de Jesús, coloquemos esto que encontré yo en la Biblia, estudiando esta parte. Miren la inducción allí y verá cómo estaba el culto. El culto estaba bastante monopolizado por el fariseísmo. El fariseísmo era la religión imperante en esa época. Amén. Era la religión de los judíos, no de los romanos.
Amén. Quiero decirle que para entonces no existía iglesia en Roma, no había catolicismo. El catolicismo nació en el 325 después de Cristo. Sepa usted eso, es dato histórico, para que no le vengan a decir que la iglesia primera fue la católica. No, yo les dije, la primera fue la iglesia evangélica. Yo he tenido discusiones con sacerdotes, con monjas, con obispos. Y ustedes salieron de nosotros. Le dije, fue a la inversa, fue ustedes que salieron de nosotros. La primera iglesia durante 300 años fue la iglesia cristiana sin título, solo cristianos. Amén. Fue en el 325 bajo el gobierno de Constantino que se politizó la religión y entró a ser parte del Estado, y ahí nació ese híbrido que hoy se llama así todavía, el Vaticano. Entonces hablemos de los tiempos de Jesús, retrocedamos 300 años allá, y estaba saturado de normas y ritos, sobrecargado de hipocresía y contradicciones. Si usted quiere tener una idea de ese culto y cómo eran, léase el capítulo 23 de Mateo. Hoy no lo vamos a leer aquí. Uy, pero hermano, Jesús les da una reprimenda. Les dice: sepulcros blanqueados, escribas y fariseos, hipócritas, se lo repite una y otra vez, sepulcros blanqueados, generación de víboras, y una cantidad de términos drásticos, severos, todo por la conducta de ellos. Y con todo hacían culto. Ensanchaban los flecos de sus túnicas, colocaban en los flequitos pequeñas, eso tenían unas tiritas ahí de hilos, y amarraban pequeñas porciones de la ley, las escribían de alguna manera por ahí en algún objeto y las colgaban ahí. Eso, caminaban así despaciecito. Uy, hermanos, hacían largas oraciones y luego explotaban a las viudas, les quitaban el patrimonio. Y Jesús, con todo eso, vio ese culto, hermanos, y les dio un repelo. Porque el culto a Dios no debe estar cargado de hipocresía ni contradicciones. Amén. Con todo, Jesús iba a la sinagoga. Por eso fue que un día, en un sábado, entró un hombre con una mano seca. ¿Han leído ese pasaje? ¿Qué hizo Jesús? Lo sanó. ¿Qué reacción tuvo el ministro? Se paró y tomó el micrófono, si lo hubiera tenido, y les dijo a todos: ustedes no vengan en sábado, vengan otro día, pero hoy no es día de milagros. Y Jesús lo miró con indignación y le dijo: hipócrita. Y luego le dijo al pueblo: ¿alguno de ustedes se le cae un asno el día de reposo en un hueco de la vaca, no va y lo saca? ¿O lo deja ahí porque es día de reposo? No, usted por sentido común va y saca su animal. Y este hombre, alabado sea el Señor, con esa mano seca no podía ser sanado en el día de sábado. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, para Dios es más importante la persona que el día. Por eso los que no pueden venir a culto, que no pueden, ellos saben, y Dios también, que están enfermos o que están ausentes, pero pudiendo venir. Escuchen los que están allá, pudiendo estar usted en culto presencial y está todavía con la pijama, allá con el celular, gozándose en el culto, ¿sí? Con el desayuno en la mesita de noche. Es que anoche me acosté muy cansado. Dios también ve eso. Dios bendiga a los que se sacrificaron. Amén. A algunos les tocó trabajar, por eso yo veo a algunos que cabecean. Sí, no en un partido de fútbol, pero sí aquí. Y yo digo, este hermano o hermana de pronto le tocó trasnochar. Amén. Dios los bendiga, bienvenido. Avancemos por favor para ver ese culto. Vamos a entrar un poquito más allí y verá lo importante que Jesús le dio. En algunas reuniones el Señor Jesús participó activamente. Activo es una persona que hace parte del culto no solamente con su presencia, sino con su actitud. Canta, ora, lee. Atrás no oigo amenes. Si usted viene a un culto, debe ser partícipe activo en él. Que hay que leer a leer. Por eso algunos coros que no son conocidos se proyectan aquí, para que usted vaya uniéndose al grupo y participe. Jesús no iba al culto como espectador, iba como participante. Amén. Es así como uno empieza a ser activo en un culto, y luego de allá Dios lo va acercando hasta que lo pone en el altar. Amén. Dios bendiga. Vean esto que hizo en esos cultos. En uno de ellos leyó el libro de la ley, como lo acabamos de leer, ¿cierto? En otro sanó enfermos. Esto creo que es Lucas 13, no le colocaron aquí el texto, pero el libro, así es Lucas. Lucas 13, 10 al 17. Vamos allá para ver otra vez a Jesús muy activo en los cultos. Amén.
Dice Lucas 13:16, 13:10. ¿Enseñaba Jesús dónde? ¿En qué momento? Mire, enseñaba. Él no iba solamente con carita allí de quietico. Que hay quien te cree que el culto es así, cerrar los ojos y colocar la manito así. No, el culto bíblico, hermano. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? A su nombre, gloria. Demos un aplauso al Señor en esta hora. Amén. Alabado su nombre. Oigan, y había allí una mujer que desde hacía ¿cuántos años? En un culto tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Eso fue en un culto donde Jesús enseñaba. Miren qué más pasó, versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Así de sencillo. Miren qué pasó más, versículo 13. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego es inmediato, y glorificaba a Dios en ese culto. Versículo siguiente. Ay, aquí entran esos principales fariseos. Esos que el culto para ellos es más importante, el rito, la ceremonia, que las personas. Mire lo que pasó. Entonces, ¿enojado? Porque se enoja si habían visto un milagro en su sinagoga. Enojado de que Jesús hubiese sanado en día de reposo, dijo a la gente, muy parecido a lo de la mano seca. ¿Qué le dijo? Léanlo. ¿Sabe qué está diciendo? Este maestro acaba de profanar el día de reposo. Amén. Esperemos la reacción del maestro, que nos enseña que el culto son las personas las que son valiosas. Por supuesto el escenario también, pero es usted y yo los que valemos dentro de un culto. A su nombre, gloria, porque nosotros somos los que le ofrecemos al Señor. Aleluya. Entonces el Señor le respondió, el Señor Jesucristo, y dijo: hipócrita. Ahí de una, Jesús no andaba con eufemismos. Así, escuetamente, sin anestesia. Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Amén. Le pone ese ejemplo. Aleluya. Versículo 16. Y esta hija de Abraham, así llamó a esa mujer encorvada, que Satanás, mire que aquí sí era una enfermedad que ha puesto Satanás en ella. Hay enfermedades que las pone Satanás. Hay otras que, amén, como una gripa que la trae, es una virosis. Y no esté reprendiendo demonio de gripa, porque puede que no sea demonio. Por eso no se va. Si fuera un demonio, quedaba libre. Pero como es una virosis, ¿cierto? Amén. Entonces es normal que a veces nos dé. 18 años en esa condición. ¿No se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo? Amén. En el culto, hermanos, valen mucho las personas. 18 años esa pobre mujer, esa encorvada. No dice cómo había entrado el enemigo en ella, pero saben ustedes, escuchen, hermanos y amigos nuevos aquí, o personas, que Satanás usa a veces la brujería y la hechicería. Hemos encontrado personas enfermas en un lugar llamado Puerto Páez, al frente de Puerto Carreño, en todo el delta del Orinoco. Allá fuimos a orar por una abuela. Ella tenía unos 60 años. Y esta mujer estaba encorvada y caminaba como un mono y había perdido el habla. Fuimos con un hermano que se llama Mardoqueo, que ahora está en Villavicencio de pastor. Pasamos en una canoa y fuimos un grupito a orar por ella, porque ese mono, ella había criado un orangután de las selvas. Y entonces dicen las malas lenguas, no me consta, que esa mujer convivía y tenía relaciones de sexo con ese animal. Y eso le transmitió demonios a la abuela. Vivía sola con ese animal, y cuando el animal murió, empezaron los vecinos a ver que ella empezó a irse encorvando y empezó enredándosele el habla, hasta que no se le entendía. En pocos días, como en unos 15 días, perdió el habla. Se fue encorvando y empezó a caminar así como los monos, como los orangutanes, doblada. Ya hacía gestos y emitía sonidos como el orangután. Lo que más me sorprendió a mí fue que cuando llegamos a orar, andaba con una sudadera vieja, toda desgreñada. Empezó a treparse, una mujer de 60 años, a treparse por los horcones del rancho de Palmas, con una facilidad que, uy, Jesús de Nazaret.
No nos eche la señal de la cruz. Yo me toco aquí es porque siento, amén, me acuerdo, adorado sea el nombre del Señor. Tremendo, hermano. Oiga, y se quitaba por las vigas así y andaba, Padre de la gloria. Es una cosa anormal. Inmediatamente dijimos, tiene demonios. Los demonios poseyeron el cuerpo de ella. Al tener contacto sexual con ese animal, que yo lo creo que sí, porque de qué otra manera se hubieran transmitido tantos demonios en ella. Empezamos a orar, a clamar, y se fue trepando hasta que subió a la parte más alta del techo por dentro. De pronto empezó a bajar, y bajó, y cuando bajó se nos acercaba así, pero caminando tal como un orangután. Empezamos a clamar, cayó ahí en éxtasis esa señora, no volvió a reaccionar hasta que nos vinimos. Ahí estuvo, al otro día preguntamos y todavía seguía dormida, creímos que estaba muerta. Dicen después que reaccionó, pudo hablar, la llevaron a Cristo, pidió perdón y a los pocos días se murió la mujer. Los demonios sí pueden poseer un cuerpo. Y no solo un demonio, muchos, cuídese. Amén, por eso es que hay que orar, especialmente cuando visitamos familiares inconversos. Y ahora en vacaciones, cuando usted vaya, hay francachela y hay comilona. Ore a Dios, no sea que haya un familiar o un vecino que tiene antipatía y puede echarle alguna cosa maligna. La Biblia habla de eso, que aunque comiésemos cosa mortífera no les hace daño. Muchas de estas enfermedades que Satanás pone son hechizas, son enfermedades puestas, así los llaman. Amén, postizas, que Dios nos ayude. Esta fue libre en día de reposo en un culto. Veamos qué más hizo Jesús allí, gloria al Señor. Vamos a la lección y estoy hablando del culto y estoy imaginándome y viviendo el culto en los tiempos de Jesús. Volvamos a la lección, por favor. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. En el culto se dividió la asamblea. La mayoría aplaudieron la sanidad de esa mujer, pero los adversarios que estaban en el culto se avergonzaron. En un culto vienen personas que a veces no vienen con la misma intención. Amén. Por eso usted siempre que llegue al culto, llegue a adorar y a bendecir al Señor. He sabido de cultos, hermano, donde han entrado sicarios a quitarle la vida a otra persona, donde ladrones han entrado disfrazados de cristianos para ver si le pueden robar un celular. Amén. Cultos de convenciones donde han llegado, por eso en el Perú optaron por no dar vueltos en ninguna convención y cultos. Se metían muchos ladrones con dinero falso, entregaban el billete falso, por ejemplo de 50,000 pesos, y daban 10 y recogían 40 buenos. Sí, hermana Berta. Eso pasó en Perú, pero aquí en Colombia también. También en las convenciones nosotros no damos vueltos. ¿Sabe por qué? Porque uno no sabe quién los dé. El cristiano es fiel, ¿cierto? Y es honesto, pero el inconverso no. En una campaña en Arauca, mi Dani se recuerda, recién llegamos allá hace 30 años, hicimos una campaña interdenominacional, cuando eso se podían todavía hacer campañas así, porque era pareja la santidad externa. Hoy ya no se puede, con todo respeto, pero no es posible. Y hubo unos que se vistieron como cada iglesia aportamos ujieres, consiguieron corbata del mismo color y camisa y mandaron a hacer. Nosotros compramos unas raqueticas de esas de juguete, le quitamos la malla y le pusimos el bolsito ese para la ofrenda. Pues ellos vieron de qué era, qué tanto es conseguir camisa blanca y corbata vino tinto, y de pronto ujieres se mandaron peluquear, y todos creíamos que eran de otra iglesia. Y un día un pastor, Javier Díaz, ya está en la presencia del Señor, el abuelo, me dijo, hay unos ujieres, son de su iglesia. Y le dije, ¿cuáles? Me lo mostró, le dije, no. Empezó a averiguar, ningún pastor los conocíamos. Le hicimos inteligencia. Amén. Porque no somos tan caídos del zarzo tampoco. Y los encerramos y mandamos llamar policía. Pero ya era el tercer culto que habían colectado ofrenda. El abuelo, aquel pastor, le dijo, son impíos, ¿y qué hicieron con la ofrenda? ¿No? Nosotros la gastamos, estábamos sin trabajo. Amén. Le dijimos, lléveselo y no lo suelte hasta que la campaña no termine. Faltaban 2 días. Era una campaña de 7 días. Y al tercer día fue que aparecieron. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Se aprendieron el lenguaje nuestro. Muchas gracias, Dios le bendiga. Tal como hacían. Y la gente, me imagino, era una concha acústica en el público. Nos robaron la ofrenda. Entonces mire que en todo culto, no todo mundo, hay quienes vienen dándoselas de enfermos a ver si les recogen ofrenda. Y es para ir a meter vicio. A mí me ha pasado en los cultos.
Imaginen, 45 años metido en los cultos. Alabado sea el Señor si no hemos visto. Entonces, mis hermanos, ese era el culto que había de todo allí. El 100% de quienes vienen a un culto no son convertidos, incluyendo incluyendo el de su iglesia, hermano. Por eso, de ahí la importancia, muchachas, de que usted venga y mujeres bien vestidas, porque no todo el que viene a un culto viene con esas intenciones. Hay quienes vienen con una mente morbosa. Es Cristo el que los cambia y los transforma. Amén. Vamos más. Vamos a la lección, por favor. Alabanzas al Señor. Estoy temprano, ahora no tengo ese afán del reloj. Sanó enfermos, enseñó y predicó al pueblo. Uy, hermano, el Señor, Mateo 4:23 y Marcos 1:39 lo dice. Vamos allá. Gloria al Señor. A su nombre, gloria, aleluya. Y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Qué hacía en ese recorrido? ¿Dónde era el lugar específico de que él se sentaba o se iba a enseñar? La sinagoga. Las sinagogas, escuchen, nacieron en la etapa intertestamentaria. ¿Qué quiero decir con eso, hermano Jonathan? Entre el exilio y el Nuevo Testamento. Se llama intertestamentaria esa etapa, que fueron unos 400 años. En esa etapa se dio la revuelta de los macabeos, se dio la profanación del templo por Antíoco Epífanes, se dieron muchas cosas. Y en ese tiempo nació la sinagoga como lugar de culto. Los romanos no las clausuraron, les permitieron a los judíos seguir allí. Es más, hubo un oficial del ejército romano que le construyó una sinagoga a los judíos. Ellos se lo dijeron a Jesús: ese ama nuestra nación porque nos construyó una sinagoga. Era el lugar de culto, amén. Y allí Jesús entraba, aleluya, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eran cultos que se salían de lo rutinario, de la monotonía, amén. Y allí había bendición, gloria al Señor. ¿Qué más hacía Jesús? Veamos a la lección, gloria al Señor, aleluya. Creo que Marcos 1:30 es 39, creo. Gloria al Dios del cielo. Alabado sea el Señor. Sí, es 1:39, aquí está. Y predicaba ¿dónde? De ellos en toda Galilea, y echaba los demonios con sus víctimas. ¿Dónde estaban en ese culto? Dentro de la sinagoga. Sepan que una persona endemoniada puede entrarse a un culto. Si la iglesia es espiritual y clama, Dios puede evidenciar esa actividad satánica. Cuando una iglesia entra en frialdad, en apatía, hay endemoniados que hasta participan del culto. Sí, hermano, amén. Porque no hay discernimiento en esa iglesia. Y todo el que creen que hace ruido cree que el diablo imita lenguas. Imita, oiga bien, hasta sermones, enseñanzas. Cuidado con eso. La Biblia habla de iglesias donde se metió Satanás. Está en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, que tienes ahí a una profetisa endemoniada que enseñaba a los muchachos a cometer fornicación y a comer los sacrificados de los ídolos. Eso dice la Biblia. Una iglesia pues debe estar siempre orando, clamando, y en los ayunos, hermanas, Dios les bendiga el grupo que viene. Siempre dígale, Señor, que ninguna obra satánica entre aquí. El que si entra sea puesta en evidencia y sea libre quien esté en esa condición. Amén. Echaba fuera demonios. Todo esto se hacía en los cultos de las sinagogas. Avancemos, bendito sea el Señor. Lucas 4:35. Jesús reprendió diciendo al demonio: sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos en un culto, salió de él y no le hizo daño alguno. La actividad satánica, sepan esto, hermanos nuevos, que los demonios no mueren. Es la víctima la que muere. Los demonios se transfieren de cuerpo. Si no lo sabían, digan amén. Y si lo sabían más, amén. Amén. Cuando una persona es liberada de una actividad demoníaca, el demonio no muere ahí. Él sale a buscar por lugares secos donde habitar. Y pueden habitar personas y animales, no cosas. Las cosas, por ser inanimadas, no pueden ser poseídas por demonios. Si son usadas. Por ejemplo, en esa práctica satánica de la levitación, Satanás puede levantar cuerpos, como también objetos. Amén. Yo estaba muy niño, tenía unos 13 años, y una vez me llevaron a una sesión de hipnosis. Y yo, de curioso, metido por allá sin Cristo y sin nada en casa, y yo vi cucharas que se curvaban en una mesa y tenedores, se van así curvando. Yo lo recuerdo, lo tengo aquí grabado. ¿Sí? Se mueven.
objetos que se mueven y todo eso. Hay gente que ha sentido que lo levantan de la cama, que caen los objetos y caen, que se mueven, pura actividad satánica. Amén. Pero en este caso estaban poseyendo a una persona, a un joven que lo tiraban en el fuego, en el agua, y Satanás quería matarlo, ahogarlo, quemarlo. Tremendo. Eso dice la Biblia. Jesús en un culto lo sanó y fue libre. A su nombre gloria. Aleluya, no le hizo más daño. Por eso es que los cultos, hermanos, es para recibir instrucción. Cómo orar por un endemoniado, cómo reprender la obra satánica. Que algunos de ustedes creen que solamente es exclusividad pastoral. Usted también puede. La Biblia dio autoridad y potestad. Amén. Use esa autoridad en el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre, aleluya. Vamos a entrar ahora en el culto de la iglesia primitiva. Ya Jesús no está. El día de Pentecostés se dio, oigan bien, 50 días después de la resurrección de Cristo. Amén. Ya Él no estaba en persona física. El capítulo 2 de los Hechos nos muestra ese tipo de culto. Estaban reunidos en Jerusalén. Veamos el versículo 1, por favor. Alabado sea el Señor. Cuando llegó el día Pente es 5, Penta. Era la fiesta de Pentecostés que se daba 50 días después de la Pascua. Amén. Esa era la fiesta que seguía. Y en ese día, miren lo que pasó. Estaban todos unánimes juntos y de repente, esta palabra aparece varias veces en los Hechos. De repente es que no estaba programado. No hacía parte de la agenda. Amén, hermanos. Porque el culto, cuando es demasiado kilométrico y programado, hermano, se vuelve ritual y monótono. Por eso el culto católico, que yo obligatoriamente lo asistí. En mi escuela primaria, que fue lo que pude hacer, era obligatorio ir todos los niños a misa. Yo siempre ocupaba el último lugar porque yo era parche. Parche era que tenemos uniforme para ir a misa. Camisa blanca, pantalón negro y corbata o corbatín negro. Yo no tenía ninguno de los tres. Entonces yo iba de parche. Entonces los parches nos hacían a lo último. Pero desde allá yo escuchaba la misa. Iba siguiéndola todo, que venía después, que venía después, que venía después, y esperaba con ansiedad la última palabra. Podéis ir en paz. Eso era exacto, de 8 a 10 de la mañana. Ese no es el culto a Dios. El culto a Dios tiene vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y a veces se sale del cauce ritual. Aleluya. A su nombre gloria. Amén. Me cuentan, yo no estuve en ese culto, que en el año 82, hace 40 años, hubo en la iglesia central de Neiva, Huila, al pie de la Toma, un culto que empezó un domingo a las 10 de la mañana y terminó un lunes festivo a la 1 de la tarde. Fue un culto de 23 horas continuas. En ese culto Dios bautizó con el Espíritu Santo a los que faltaban. En ese culto Dios sanó enfermos. En ese culto Dios llamó misioneros. En ese culto fue llamado un chocuano, Juan Pablo Mosquera. Fuimos amigos por años. Este hombre estuvo en Europa y en África. Fue una bendición tremenda. Lástima que se dividió también de la obra, y me cuentan que ahora está en una condición muy precaria. Pero ese hombre, yo lo recuerdo como jovencito, era un africano así, tenía un afro enorme. Dios lo trató, y los que oyeron la profecía oyeron que le dijo: te volveré a tus raíces, te llevaré a tus orígenes. Y allí fue de bendición ese hombre, hay que reconocerlo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Ese culto no estaba programado para ese tiempo, estaba programado para menos. Miren los que fueron a la convención hace que 14, 13 días. ¿Quiénes fueron allá de aquí? Miren ustedes que por ejemplo el jueves, el miércoles los cultos fueron pegados. Yo hice un pequeño recorrido y vi a muchos hermanos sentados en el prado esperando el otro culto. Algunos llevaban en su mochilita el fiambre y compartiendo con sus niños. Eso se parecía a la fiesta de los tabernáculos. Algunos llevaron un pequeño camping y allí estaban, hermano, debajo de él, descansando, esperando el otro culto. Como economía no tenían para comprar en un restaurante, llevaban para darle de comer a sus hijos. Eso lo he visto en el Perú y en otras partes. Eso habla de personas que aman el culto y que se programan. Amén. Usted, hermana, siempre que traiga a sus niños, échele un lonchecito. Ellos largo culto no lo disfrutan.
Entonces usted pone ahí un lonchecito y si ve que está prolongando mucho, usted puede subir y le da algo de comer al niño. Al pequeño se amamanta allá arriba, amén, para no hacerlo en el culto, porque también pues estéticamente no queda bien. Y yo he enseñado que usted cuando tiene su bebé de brazo pues trae una mantica y se cubre mientras la amamanta, si es el caso que no quiere perder el culto, porque no se ve muy estético que usted saque la leche materna y en pleno culto. ¿Cierto que no queda como muy bien? Todo eso lo aprendemos a hacer hasta educados en el culto. A su nombre gloria. Aleluya. Ese culto fue una cosa gloriosa. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. ¿Ustedes recuerdan cuántos componían ese culto? 120. Entre ellos estaba María, la madre de Jesús, que fue una mujer pentecostal, como cantábamos, de la cabeza a los pies. Amén. No crean que ella era ahí la que cargaba el chinito solamente. Esa mujer fue llena del fuego de Dios en ese culto. Los hermanos de Jesús también, dice la Biblia, que estaban en ese culto. Amén. Él ascendió, pero ella entendió que tenía que ser parte de la iglesia activa. ¿Qué más pasó en ese culto? Vamos a ver lo que aconteció allí. Veamos la lección, por favor. Amén. Dice aquí: debemos afirmar que la primera iglesia comenzó con un culto. 120 personas inauguraron la iglesia. De ahí en adelante la iglesia es conocida y se da a conocer por medio y a través del culto público. Por eso los inconversos decían: estos que alborotan al mundo, ahora nos llegaron también aquí. Sí, porque es que el culto alborotaba, en el mejor sentido de la palabra. Traían los endemoniados. Mira, ha habido unos cultos, hermanos. A mí me cuento, yo vi en Venezuela, en Valencia, no olvido, por allá como en octubre o septiembre del año 87 fue un culto, hermano. Lo dirigió y predicaba Jorge Rasky, culto de campaña. Yo no he vuelto a ver cultos así con toda. No he visto tanta gente endemoniada en el piso. Uy, es que a mí se me grabó, hubiera habido videos de eso cuando eso, pero imagínate, hace 30, casi 40 años. Pero una cosa, un culto fuera de lo normal. Yo vi jovencitas de Ujiere, le tenía que sacar el pie a los zapatos, a los tacones, agarradas de un lazo así, hermano, y los endemoniados a meterse, y esta muchacha batallando con perdónenme, desgreñadas así con el pelo por la cara, esta pobre muchacha, sudando la gota, batallando. Los Ujiere no es tan bonitico así con corbata. Esos varones, hermanos, metidos de 100%, ayudando, porque el predicador dijo: necesitamos ayuda. Y control endemoniado, maldiciendo. Allí se oía, hermano, crujir de dientes, se oía gruñir cerdos. Yo oí ladrar perros como si estuvieran, pequeños y grandes, maullar de gatos. Vomitaban gusanos vivos, como eso parecido a lo que producen las palmas en los poderes, unos gusanos blancos así, ranas. Mojojoy los llaman, sí, a esos gusanos. Cosa terrible. De esos cultos salíamos, hermano, molidos literalmente. Mire, todos tuvimos la sensación de llegar al hotel, hermano, y uno sentía que le hubieran dado palo literal desde la cabeza a los pies. Pero por dentro un gozo inefable. Alabanzas al nombre del Señor. Hay de cultos a cultos, hermano. A su nombre gloria. Veamos la descripción de estos cultos. Vamos a la lección, por favor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Súbanla para ver la temática. Los hechos apostólicos registran el ambiente y circunstancias de estas reuniones. Mire cómo las clasifiqué aquí. Eran muy concurridas. Imagínense, en ese primer culto, en ese culto se convirtieron, ¿cuántos recuerdan? 3,000. Es mucha la conversión, 3,000. Reinaba un ambiente espiritual. Veamos los versículos 2, 3 y 4 del capítulo 2 de los Hechos. Mire cómo era ese culto, gloria al Señor. Vamos al texto. Y de repente vino esto a los que estaban sentados, versículo 3. Todos, amén. Y se les aparecieron lenguas repartidas. Repartidas es, amén, como de fuego, asentándose sobre ¿cuántos? Cada uno. Porque cada uno estaba en una actitud de reverencia, de atención. Y el Espíritu de Dios cae, y hay gente en los cultos actuales que se sorprende que uno sea bautizado en el Espíritu Santo y hasta se asustan y empiezan a sentir como miedo, en vez de pedir también esa experiencia.
que Dios la quiere dar, hermano. Mire, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia gloriosa. El día que usted lo experimente, quien no haya tenido esa experiencia, usted sentirá una autoridad y un poder. Alabanzas al nombre del Señor, que no es común en las personas. Usted ya es salvo y salva, pero ese bautismo lo autoriza, lo llena de unción y de poder y de autoridad. Y en vez de usted oírle a los demonios, se les va a ir encima. Y los demonios de pronto claman como aquellos que fueron reprendidos. Y yo recuerdo que fuimos a clamar y venía la esposa de un pastor, ahora la vieja ya está viejita, allá en Cali, morena, chocuana de propia de Buenaventura, pero esa negra es por fuera, por dentro es un fuego, hermano. Ya está bien canosa. Y como esa mujer la usa el Señor y se le viene. Y de pronto le dice, usted no, usted no. Le decía el demonio que ella no. Y se le mete y como era una muchacha, la agarra por las greñas, hermano, una mujer con autoridad. ¿Cómo que yo no, demonio intruso? ¿Por qué la poseíste? Ella me abrió la puerta. Y empezó el demonio, hermano, a responderle, y a hablar los demonios. Le sacudía la cabeza. ¿Por qué entraste? Porque ella me abrió la puerta. ¿Desde cuándo aquella fiesta clandestina en que ella fue? Y hablaba con voz masculina. Y yo lo tenía por el moño, alabanza al nombre del Señor. Pues hasta hoy vas a estar. No, sí te vas ahora. ¡Wow! Amén. ¡Ah! Y de pronto la muchacha soltó a llorar y el llanto ya era de ella. Bendito sea el Señor. No crea, hermanas, que usted también tiene la autoridad del Señor. Porque hay cultos donde hay gente endemoniada y hay más de uno que sale a carrera y cruza la calle desde allá pescuecea y mira para lado y no va a ver a dónde está más cerquita para correr. No, Dios nos ha dado potestad y las lenguas son ellas. Versículo 4 aquí. Aleluya. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Se rompió la monotonía. Se acabó ese ritualismo. A su nombre, gloria. Y si no, mire el predicador de ese culto, que fue el apóstol Pedro. El cobarde que se estuvo allá todo achantado ante la cocinera de Caifás. ¿Han leído eso? El que negó a Jesús 3 veces, ahora usted lo ve con una autoridad en el púlpito y los desafía públicamente y dice, ustedes lo mataron, ustedes lo cambiaron por un homicida, ustedes son los culpables. ¿Y qué haremos, varones? Arrepentidos y convertidos. Ese era el mensaje de un hombre lleno de la gloria del Señor. A Él la gloria, aleluya. ¿Qué más había en ese culto? Comentémoslo en breve. Gloria al nombre del Señor. Vamos a la lección, amén. Moraban entonces en Jerusalén judíos de todas las naciones que usted nos va a contar. Y habían como de 22 naciones. Déjele un poquito el texto, que quiero comentarlo en breve. Por favor, el versículo creo que es el 4. Sí. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Recuerden que ellos estaban dispersos. En este tiempo Israel no tenía un territorio propio, estaban bajo el imperio romano y se han diseminado por todo ese territorio. Y miren dónde estaban distribuidos. Versículo 6, amén. Adorado sea el Señor. Sigamos hasta el 7, que habían cretenses, árabes, amén. Estaban atónitos y maravillados todos los que no son estos los que hablan, porque entendían la lengua de cada uno. Este no entendía al otro que era del Ponto, aquel tampoco de Galacia, pero habían los que eran de esas regiones y escuchaban hablar en una lengua que ellos entendían unos poquitos. ¿Qué más había? Bendito sea el Señor. Versículo 9, gloria a Dios. Avancemos. Partos de Partia. Este parto no es del nacimiento de la luz. Era una región llamada Partia. Y el gentilicio era partos, medos de Media, elamitas de Elam, los que habitamos en Mesopotamia. ¿Dónde más? Sigan. Sigan. Amén. Versículo 10. ¿Dónde más? Aleluya. Uy, qué hermano, qué culto ese. ¿Quiénes más había? Las maravillas de Dios. Las maravillas a su nombre. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Escuchen esto. Las lenguas que Dios da son de pronto no son entendidas por el que las habla, pero no faltará que Dios use a quien. Este es el bautismo en el Espíritu. Otras son las lenguas como don. Amén. Amén.
Estas no requieren tanto intérprete, sin embargo, les oímos hablar en la lengua en que hemos nacido. Los que habían venido a esas regiones, porque era un culto grande, era una fiesta especial en Jerusalén, y justo en esa fiesta cayó la gloria del Señor aquí. Y habían lenguas y algunos los entendían, pero ¿cómo así? Alguien me preguntó por internet, ¿dónde consigo el libro? Y hablaban en otras lenguas. Busque una librería si de pronto lo encuentra. Algunos de ustedes nunca han visitado una librería evangélica, ¿cierto? Yo les recomiendo. Eche una pasadita por allá, así sea de turista, que hay varias. Hay unas allá en Omnicentro que yo la visito desde hace 40 años. Ahí estaban los viejitos que se murió el abuelito hace poco. Muy educados esos abuelos, los dos esposos. Ahí yo soy cliente, adorado en el nombre del Señor. Tengo muchos libros que he comprado ahí, y en esa librería puede uno encontrar ese libro. Y hablaban en otras lenguas. El autor es un hermano de apellido Sherrill. La historia del avivamiento de hace 100 años en Estados Unidos, cómo las lenguas era la marca. Amén. Por eso a los cuáqueros, oiga, que temblaban, porque en el inglés me dijeron que la palabra Quaker es temblar. Los pusieron los cuáqueros porque temblaban. ¿Cómo es que se pronuncia? Como un terremoto, como un, ¿cierto? Entonces le pusieron ese apodo a los hermanos allá en California, los impíos. Y luego se extendieron por todo eso, y en Estados Unidos, especialmente en las Carolinas, y toda esa área se llenó de iglesias. Y entonces eran llenos de la gloria del Señor en cada culto. Entonces los inconversos le pusieron ese apodo. Y de ahí nació la palabra Quaker, porque eran productores de avena Quaker, esa que todavía consumimos. Esa palabra conlleva una idea, hermano, y un origen, y es que esos que fundaron esa empresa, que ahí está como marca. Es como si el Señor hubiera dicho: esta avena me la van a conservar en el tiempo, para que recuerden que yo ponía a temblar la gente. Amén. Porque cuando el Espíritu Santo toma una persona, esa persona es llena de la gloria del Señor. Y mire qué curioso, no anula su mente ni sus facultades. Alabado sea el Señor. Yo vi a un predicador cubano danzando en una plataforma alta como así, en una esquinita, allá en toda la esquina. Y todos nos distrajimos, y perdonen que se lo diga con tanta honestidad, creyendo a qué hora se caía. Juan Gualberto Montalvo, está viejo, tiene 92 años, vive en Kissimmee, en Florida. Y eso sacudía, y los pies le danzaban así, puma por fuera. Y yo dije: se va a matar, se cae, se escalabra. No se cayó ni se escalabró, porque Dios es un Dios de orden. Cuando una persona dice que está bajo la unción del Señor y tumba a quien sea, hermano, y voltean las bancas y le dan bote a todo lo que hay alrededor, hay que tener reserva, porque es muy posible que no sea el Espíritu de Dios ahí. Es posible que lo que estés imitando, porque hay gente que aprende lenguas y aprenden a imitar, y como el otro hace también él, ¿sí? Y en los coros inclusive usted verá que empiezan a echándole leña al fuego, y empiezan a marcar el ritmo de la batería. Y yo lo veo y digo: este está en la mera carne, porque así es como danzan en el mundo impío. Bailan al son de la música, y cada ritmo tiene su paso. No, los coros no tienen un paso para dárselos exactamente. Esto no es un baile carnal. Se apagó la batería, se apagó la música, y se apagó el cristiano. Se sientan y al momentico de la predicación, que roncan ya. ¿Qué Espíritu de Dios iba a estar ahí? Estaban imitando. Alabado sea Dios. Vamos a ver rápidamente, porque ahí este relojito, pero más. Qué cosa con esta manía de estarlo mirando. Miren ustedes la reacción del público. Impactaba al pueblo, lo acabamos de leer. Todos decían: qué maravillas. La calificación era: las maravillas de Dios. No dijeron qué desorden. El apóstol Pablo se queja a los corintios y le dice: si entra un indocto y ve semejante desorden, no va a ser bendecido. ¿Sabe qué va a decir? Que estáis locos. Y a muchos evangélicos lo han calificado de loco y loca, que los hay. Amén. No aquí, por supuesto. Dios nos bendiga. Amén. Alabado sea el Señor. La predicación era prioritaria. De los versículos 14 al 39, el apóstol Pedro se para en medio de esa fiesta espiritual y predica un sermón que produjo 3,000 convertidos. En todo culto bíblico la palabra debe estar siempre. Amén. Por largo que sea el programa, la palabra tiene que tener prioridad en ese culto. Yo he estado en culto donde realmente se canta, se felicita a fulano y se da reconocimiento y se lee placa y tal, y nada de palabra.
Una vez en un aniversario en una iglesia, y Dalí me acompañaba y empezaron a las 10 de la mañana, era la 1 de la tarde, y yo miré la plataforma con varios predicadores y yo dije, ¿cuál de todos les toca? Porque a mí no me habían dicho, porque a uno para predicar deben decirle que le toca. Amén, y eso no es pecado. No, que como Dios nos guíe. Yo una vez le reclamé a los hermanos y dije, no, hermano, a mí hágame el favor y me dicen cuándo me toca predicar. Ahorita que fuimos a la convención de allá, yo llamé al hermano Pablo y le dije, hermano, ¿qué programa de predicadores? No, el predicador está en blanco. Le dije, es muy probable que me toque a mí, porque uno tiene sentido común. Si estoy en la directiva y ayudo ahí, es muy probable, dígame cuándo me toca, hermano. Y al momentico me escribe y me dice, hermano, el hermano Soto dice que le toca el primer culto y Padre Celestial, y estamos apenas a 24 horas. Sepan ustedes que preparar un sermón, una enseñanza demanda tiempo. Uno no puede pararse, hermano, abrir la boca, abre tu boca y yo la llenaré, y se le llena de tonterías. No, uno tiene que, para eso Dios nos dio un cerebro, hermanos, para preparar un sermón acorde con la necesidad que haya. Que voy a predicar una confraternidad de parejas, tengo que hablar del hogar y del matrimonio. Yo no voy a hablar allá, hermano, de las 7 iglesias de Asia Menor. Amén. No, uno tiene que llenar el espacio. Que es una conversión juvenil, hay que preparar un tema acorde para esa mente. Que es una reunión de pastores, hay que dar enseñanza de pastores. Amén. Todo esto, hermanos, es para que usted se ubique en el culto. ¿Qué tipo de culto es? Aleluya, era prioritaria la predicación, se respiraba una atmósfera de reverencia. Y de temor, vean el versículo 37 en Hechos 2. Aleluya, gloria a Dios. Hechos, al oír esto, ¿cómo dice? ¿Qué haremos? Al oír esto, ¿qué fue lo que oyeron? Una predicación, una palabra, esa que nos convenció. Yo soy producto de la palabra, usted también. Mire para atrás y verá que usted no se convirtió oyendo solamente un himno. Y escuchen los muchachos que alguna vez hayan ido, no me levanten la mano para que no me prejuicien, a un concierto. Amén. Cualquiera de los llamados salmistas, que Alex Campos, que no sé quién más, que vinieron que un concierto, allí no hay conversiones. Nadie allí invita a aceptar a Cristo, a arrepentirse de los pecados de los muchachos. Amén. Lo que me indica que eso no es un culto espiritual para Dios. Si quieren digan amén, y si no también. Por eso un joven espiritual no asiste a ese tipo de eventos, porque uno necesita palabra, alabanzas al nombre del Señor. En aquel culto que les comento, se terminó a la 1 de la tarde y nos fuimos a comer una lechona, y me fui con la nostalgia y amargura de no haber oído uno de los varios predicadores que estaban en esa mañana en el altar. ¿Quién hizo el programa? Pregunto después. No, que lo hizo la esposa del pastor. ¿Y en dónde estaba el pastor que no miró el programa y dijo, aquí falta la predicación? Así sea para un matrimonio, yo predico, hermano. Amén. Allá en Abrego hace 3 meses casi, traje la enseñanza en el día y en la noche también, y 4 parejas de católicos quisieron venir amén, a renovar votos. Y me dice la hermana que hay 2 que están asistiendo ya al culto, se convirtieron. Si solamente hacemos la fiestica pensando en la comida, a mí me gusta en los matrimonios predicar. Por eso cuando no hay, así sea 15 minutos, porque es que la palabra debe estar ahí. Amén, hermanos. Uno no va a un matrimonio solamente, yo aprovecho porque esa gente de pronto no vuelven más. Y hay algunos que se van marcados, llevan el plomo en el ala. Y esos caen más adelante, alabado el nombre del Señor. Esa frase la uso porque yo fui cazador de monte y uno le dispara a la pava y vuela el plumero, pero la pava sale volando. Y uno se queda mirando y va como volando así, uno dice, le di, lleva el plomo en el ala. Y uno se va siguiendo la trayectoria y ¡pum! Allá la vez que cae y va y la recoge. Entonces que se lleven el plomo en el ala los inconversos. Que cuando haya un culto, amén, un plomito le quede más adelante, lo recogemos para la iglesia. Gloria al Señor. Levante la mano de nuevo y dé gloria a Dios. Aleluya, amén. El culto bíblico y espiritual. Vamos a la lección de nuevo. Gloria al nombre del Señor. Aquí esta gente se compungieron. A propósito, ¿qué es compungirse? Sentir tristeza, sentir dolor, que es la obra primaria de la conversión. Escúcheme, amigos que están aquí, si usted peca y no siente ningún remordimiento, usted está perdido, perdida.
Si usted llega a pecar y siente molestia interna, es el Señor que lo quiere recoger y traer. Por eso es que el cristiano genuino, auténtico, no se amaña, no se adapta al pecado. Tiene que venir a pedir perdón. Y a veces sin que se le inste, él viene y llora y pide perdón. Dicen gloria al Señor. Eso se llama compungirse. Entonces, se participaba de la Santa Cena. Vean el versículo 42, por favor. Gloria al Señor. En esos cultos era maravilloso. Y perseveraban en la doctrina. ¿En qué más? Había mucha hermandad y mucho compañerismo cristiano. ¿En qué más? ¿Dónde se hace todo eso? En un culto. El culto no solamente glorifica al Señor, que es la principal causa, nos amista, nos hace unos. ¿Cuántos hemos hecho cantidad de amigos en el culto? De hecho, el 98% de los amigos que yo tengo son personas del culto. Y los he encontrado es en los cultos. Las amistades que yo tengo en el mundo inconverso son relativamente pocas, porque mi ámbito es el pastoral, el teológico, el doctrinal. De manera que es en esto que me muevo. Que voy para Brasil, así no hable portugués. Qué bueno que de hermano hubiera podido, hermano Jorge, él habla portugués. Necesito un traductor, pero ya tenemos, amén. Tranquilo, vamos, dice. Alabado sea el Señor. Él estudió allá. Y mire usted, hermano, que allá, así no me hable en el mismo idioma, yo siento que son los mismos. En la India, Nepal, con el hermano Carlos Guerra, que es paz descanse, dicen los católicos. Y de verdad que sí, porque fue un siervo del Señor. Ahí al lado, pero así amigos. Tradúzcame qué dice. Y el otro también. Imagine uno para poder amistarse con 2 traductores de por medio, para saber cómo se llama usted, cuánto tiene de cristiano. Yo le decía al hermano Carlos, él le traducía del español al inglés, y el otro traducía del inglés al tamil, al kerala, al hindi. Como eso es una cantidad de idiomas que hay allá, y de acuerdo al grupito, así mismo, pues yo me dirigí a ellos. Y busque un traductor y otro para cada lengua. Pero uno busca la manera, pero en la mirada, en el saludo. Amén. Que entre los varones se da el saludo del beso aquí y aquí, y algunos en la frente, y ponga el cachete como y ponga el otro. Aquí no es normal eso, que usted le dé un beso a otro hombre aquí es calificado, hermano. Amén. Sí, son expresiones culturales. Uno no se siente bien, pero uno se mentaliza y dice: el culto aquí es ese. Ellos se saludan de esa manera. Las hermanas saludan de lejos así. Ella no puede darle la mano a un hombre, olvídese, eso es pecado de lesa humanidad. Amén. Es como cargar un anillo esto. Yo lo cargaba en el bolsillo allá, me lo quito, que no se me olvide, decía. Porque esto es orgullo, es soberbia. Pero no lo es colgarse aquí en la nariz. Unas ollitas allí, porque eso para ella es el símbolo del matrimonio. Es el equivalente a la argolla matrimonial. Que cuando usted ve un anillo en la mano así, en una argolla matrimonial, dice: ese es casado o casada. Allá no la pueden ver con eso porque eso es vanidad, pero si la ven aquí, dice, y con la marquita aquí en la frente, esa tiene dueño. Si ella se quita eso, la malinterpretan, creen que es una mujer cualquiera de la calle y la pueden abusar. Ay, Padre, entonces dice usted: yo no voy para allá. Pues no vaya. Amén. Ore por ellos y alabado sea el nombre del Señor. Las culturas. Entonces, mire lo que había. Había perseverancia, doctrina, amén, comunión unos con otros. Uno en un culto no puede ni debe estar enemistado con un hermano de la misma iglesia. Y mirar a ver, y arranco y me voy para no saludar a la hermana. Eso equivale a uno estar en pecado en una iglesia. ¿Por qué no ir y decirle: Dios le bendiga, hermano? Pase lo que pase, uno se amista. Porque es que, hermano, ¿cómo voy? Y le quiero decir que a veces hasta en el campo pastoral. Porque somos humanos. Amén. Y uno tiene que sanar las heridas. Ya les conté del pastor que allá en la finca en el año 82, hace 40 años, abajo en los Colorados, tenemos una finca que la perdimos tontamente. 4 hectáreas de tierra ahí, hermano, y tuviéramos para hacer un campamento tremendo y lo tendríamos. Y lo donamos y lo vendieron por míseros 38 millones de pesos. Eso está repoblado. Ahí en ese campamento un pastor se me acercó y me dijo: hermano Humberto, él era de Fortuna y yo en Saravena, usted tomó 500 pesos que me pertenecían a mí de diezmos. Yo, ¿cómo así? Su hermana se congrega conmigo, ella es miembro de mi iglesia, y ella me dijo que le había dado 500 a usted y 500 a mí. O sea, repartió 1000 pesos. Hace 40 años era plática. Amén. Adorado sea el Señor.
¿Qué hice? Me dijo, eso no está bien de su parte, y me lo reclamó. Yo busqué en mi bolsillo, por fortuna era el segundo día de convención y todavía los tenía. Tenga, hermano, me dio el abrazo, que Dios los bendiga. Ese hombre hoy es testigo de Jehová y vive al frente del púlpito de la iglesia de los patios donde estuve hace mes y medio, a 2 meses. Allá se ve la puerta de la casa de ese hombre que ya está abuelo, tiene nietos grandes. Ese hombre, cada vez que yo voy, se sienta en una silla a escucharme, y yo salgo y voy, me dicen otro, ahí está Darío, así se llama, venga y lo saluda. Darío, Dios te bendiga. Humberto, qué gozo, y me da el abrazo. Si yo no me amisto por esos 500 pesos, amén, usted sabe qué hubiera pasado, se corta la amistad. Así está en orilla opuesta, pero uno tiene que, en lo que dependa de vosotros, amén, estad en paz con todos. Aquí la había, pero también había el partimiento del pan, que vamos a participar ahora, y en todo eso era un culto. Uy, qué cultos. Terminemos esa parte para dar por concluida la lección de hoy. Vamos allá a la lección de nuevo. Amén. Se participaba en la Santa Cena, se oraba intensamente, se alababa a Dios con el corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 47, aleluya. Oiga, hermanos, qué cultos esos. 47, por favor, en Hechos 2. Alabando a Dios. Era alabanza que se oía. Que a veces escuchen esto, iglesia. A veces yo estoy aquí orando porque me encanta orar en esa silla. Siento la bendición de Dios. O a veces me quedo un poquito allá y oigo que unos cantan y otros no. Y oigo cantar el grupo de alabanza, pero muchos no cantan. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se suma usted a cantar y adorar? A sentir la bendición de Dios, a adorar, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que había. ¿Sabe por qué? Porque esa iglesia era una iglesia espiritual y santa. Cuando hay una iglesia que, Padre Celestial, que se da a los problemas, a la chismografía interna, espanta las visitas. Hay gente que dice, no se meta allá. Termino contando la anécdota de la mujer aquella lengua larga. Me han oído, algunos nuevos están aquí y otros allá. Era una mujer chismosísima, de esas que encienden el infierno. Y hizo un pacto con el diablo. Ella le estaba pidiendo un reloj de oro, un reloj de pulso. Sí, hermano, recuerda. Y dice que el diablo se le apareció y le dijo, yo le doy el reloj, con la condición de que me acabe y me termine esa iglesia. Cuando se cierre la puerta y se vaya el último, incluyendo el pastor, yo le entrego el reloj. Ella se dio a la lengua, a barrer, hermano, acabó. Y cuando ya la iglesia fue cerrada, fue a reclamar, escúcheme por favor, hermanos, fue a reclamar el reloj. Y dice que Satanás estaba helado de una quebrada. Y tenía en un cogollo de guauda estirado así, tenía el relojito enganchado en la punta. Y ella dijo, pero venga, como el pacto lo hicimos personalmente. Dijo, no, yo no quiero trato con usted. Coja su pedazo de reloj largo de aquí, porque si yo con toda mi artillería no pude acabar esa iglesia, y usted con esa lengua que tiene barrio y acabó con esa iglesia, yo no la quiero llevar al infierno, porque me espanta a los demonios, me los pone en guerra contra sí. Aunque le suene a usted curioso, pero los demonios están organizados. La Biblia habla de jerarquías, potestades, huestes espirituales de maldad. La Biblia habla que Satanás es el príncipe de los demonios, y príncipe el que tiene un principado. Amén. Entonces él tiene orden, y si lleva a esa mujer allá, le altera, le revela. El demonio que está en la base quiere ser capitán, ser hueste, amén, de los otros. No, quieto, tome aquí su reloj y largo. En la iglesia no viene uno a ser un problema, viene a ser de bendición. Entiéndanlo los hermanos nuevos, todos aquí en esta hora y allá también. Uno llega a la iglesia desarmado, el diablo nos hizo daño. Y aquí hay hermanos que llegaron hechos añicos, y hermanas también. Amén. A la iglesia que fue usted llegó hecha nata. Hermanos, el apóstol Pablo se va en esa expresión tan linda y dice, ahí estaban homosexuales, se echaban con varones, ladrones, idólatras, todo eso erais, mas ya habéis sido santificados. Por eso bendito sea el Señor de gloria, que nos trae a la iglesia para armar de nuevo esas piezas desbaratadas. Alabado el nombre del Señor.
El culto obra eso en nuestra vida. Bendito su nombre. Por eso es que usted frecuenta este culto, lo frecuenta, y yo le digo una cosa: usted tiene que arreglar su vida o no volver a este culto, se lo digo. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Se lo dijo este varón que murió hace poco, hace unos años, David Wilkerson, a los pandilleros de Nueva York. Empezó a darles culto y culto y culto. Y un día los retó y dijo: necesito 10 pandilleros que vengan aquí, expandilleros, y recojan la ofrenda. Cuando lo vieron ahí, oró por ellos, y uno le dijo: uy, hermano, esos son pandilleros, se van a robar la ofrenda. Y se los voy a probar hoy. Hoy voy a saber si se convirtieron. Si traen la ofrenda y la entregan, están convertidos. Si se la roban, será uno menos y seguirá su miserable vida. Los 10 vinieron con la bolsa y con la ofrenda y la entregaron. Porque un hombre honesto, transformado, entrega. Siguió ese hombre haciendo culto allá y sacó cientos de pandilleros de allí. Eso está pasando en El Salvador con las maratruchas, esa mara mariña que hay allá. Están los predicadores rescatándola para la gloria del Señor. La iglesia, a través del culto, imparte palabra, imparte alabanza. Todo lo que hacemos, adoración. Por eso cuando usted llegue al culto, súmese a los que adoramos y bendecimos al Señor. Sea parte de ello. Cuando digan vamos a orar, usted lo hace. Que vamos a pedir por esta petición, usted lo hace. Y de esta manera usted hace parte integral del culto y siente la bendición que todos sentimos. Yo he visto personas inconversas que mientras cantamos alabaré, alabaré, él está con el pie o ella marcando el ritmo también. En cierta manera está participando, su cuerpo también expuesto al servicio de la bendición del Señor. Alabado sea Dios. Con pandereta, les conté, esa niña en Ábrego de unos 14 años, no tiene más, cantando cerquita, estaba allí. Yo no he visto una niña cantar con esos ojitos cerrados, campesina. Por el aspecto uno nota que es gente de provincia, pero con esa pandereta. Y el cuerpo de esa niña marcaba el ritmo, hermanos. Que yo no he visto eso, generalmente le tocan así, pero todo el cuerpo de esa pequeña, bien flaquita la niña, marcaba el ritmo con la pandereta, con sus ojitos cerrados, y era una inspiración oírla cantar. Yo bendigo al Dios del cielo en esta hora. Les invito a ustedes a estar de pie en este momento. Gloria al Señor. A su nombre, gloria. Si usted está agradecida y agradecido con la iglesia, con el culto a Dios, con lo que aprende y se edifica en un culto, usted debe en esta mañana dar gloria al que vive. Yo bendigo a Jesús. Aquí están dos de mis hijas, gloria al Señor. Mi hijo no pudo venir hoy, Brangie está un poco enfermita, pero ahí están, bendito sea el Señor. Arriba, amén. Están los niños que son parte de este culto también. Ellos también adoran y bendicen al Señor. Algunos de ustedes le dan ofrenda al niño para que aprenda a ofrendar. Todo eso es la formación que Dios a través del culto nos quiere dar. Yo voy a levantar mis manos para bendecir al Señor. Si usted siente hacerlo, hágalo en este momento. Nuestro Dios y Padre Celestial, muchas gracias, muchas. Sí, Señor, te adoro y te doy gracias por este culto. Gracias, Padre, por este pueblo que está regresando ya de algunas vacaciones temporales. Te presento los que aún están distantes, pero te agradezco por los que están aquí y por los que nos han acompañado, Padre, virtualmente. Gracias, amado Dios. Aleluya. Por estos casi 600 hermanos que se han conectado en esta hora, que ellos allá donde están entiendan la importancia, el valor espiritual del culto, Señor amado, la bendición que produce el participar en él, el ser activos, Padre de la gloria, el orar cuando hay que hacerlo, el cantar cuando se nos requiera, el leer cuando se nos indique. Padre, gracias. Aleluya. Oh, por el compañerismo y la comunión que disfrutamos en el culto, por la amistad que fomentamos en la iglesia, por el aprecio y la estimación que como hijos tuyos disfrutamos, Señor amado. Aleluya, por la franqueza, la sinceridad con la cual, Padre de la gloria, nos relacionamos. Gracias, Señor, que ninguna obra maligna se meta en la mente y estropee el culto, que podamos gozarnos amplia y gloriosamente en tu presencia cada vez que cualquiera de mis hermanos participa, ocupa el micrófono para transmitir, oh Dios mío, sea alabanza, sea lectura, sea predicación, sean anuncios, todo, que lo hagamos con temor delante de ti para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús.
Amén, amén, amén. Aleluya. Gloria a Jesús.